En el mundo de los videojuegos existen muchas consolas, pero como ya sabrás, no todas las consolas que existen llegan a tener éxito. Esto debido a diferentes factores como el precio, la mala publicidad y diferentes tipos de factores que las hacen caer en el olvido. Por lo que en esta ocasión veremos un top 3 de consolas de videojuegos que no debían fracasar. Dicho esto, yo soy Rexoman y aquí comenzamos. Cuando hablamos de compañías de videojuegos de la vieja escuela, podemos asociar a Sega y Nintendo como uno de los más referentes. Este muchacho me llena de orgullo. Ya que estas compañías eran un referente a los videojuegos en aquellas épocas. Pero desgraciadamente, la última consola de Sega fue un rotundo fracaso. Y sí, desgraciadamente estoy hablando de la Sega Dreamcast. Esta consola fue una gran revolución en cuanto a gráficos, además de ser la primera consola en adentrarse en el modo en línea, desde hace muchos años. Pero ¿por qué fracasó esta consola? Yo no sé, tú dime. Debido a la gran competencia que existía por aquellos años en el mercado de las consolas, Sega apostó todo con su nueva consola, la Dreamcast. Con honor, hasta el final. No obstante, se olvidó de lo más importante, y sí, estoy hablando de los juegos y la buena publicidad, ya que esta consola, a pesar de que fue muy aclamada por ser la primera consola en implementar un modem interno con el cual podríamos jugar en línea, desgraciadamente para aquellos años, estamos hablando de 1999, Es el viejo Yankee. desgraciadamente el mundo de internet apenas comenzaba a escucharse. Además, la compañía de Sega y sobre todo sus creadores de la consola Dreamcast no supieron mantener la consola en el mercado, sobre todo por la competencia que tenía en estos años, ya que existían consolas tanto de las compañías de Sony como también de Nintendo, las cuales tenían mucho más éxito que la Dreamcast. Todo esto terminó cuando Sony lanzó su tan aclamada nueva consola. Y sí, estoy hablando de la PlayStation 2. Esa consola sepultaría en la Dreamcast al olvido. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Siendo la PlayStation 2 la consola más vendida de todos los tiempos. La verdad es que siempre he querido conseguir esta increíble y maravillosa consola, que siendo sinceros era muy adelantada a su época en muchos aspectos. Pero sin más nada, pasemos a la siguiente consola. Cuando hablamos de consolas que fracasaron de la majestuosa Nintendo, podemos asociar a la Virtual Boy, pero en esta ocasión hablaremos de la GameCube. ¿Qué jugada fue esa? Ya que esta consola de Nintendo no merecía el fracaso, ya que esta cuenta con uno de los mandos que a mi parecer es simplemente perfecto. Pero ¿por qué fracasó en la Nintendo GameCube? Esa es una excelente pregunta. En aquellos años ya se había implementado el nuevo formato de videojuegos, los cuales ahora se almacenarían en discos. Esto era una gran revolución, ya que se había dejado atrás los antiguos cartuchos para empezar una nueva era. Mi momento ha llegado. Pero Nintendo, al no quererse pasar al mercado de discos completamente, como lo hizo su competencia PlayStation 2, la Nintendo GameCube tomó el nuevo formato de los discos, pero esto a su manera, creando discos más pequeños donde podía almacenar muchos menos datos que en los discos normales. El formato que este eligió la llevó al fracaso, teniendo incluso que almacenar algunos discos o algunos juegos en dos discos separados, esto haciendo más caro la producción de videojuegos de GameCube e implementando un valor mucho más caro que las demás competidoras. Si esta consola hubiese tomado el camino de los discos totalmente normales y no crear un disco propio con el cual almacenar menos datos, sin duda alguna hubiese sido uno de los mayores éxitos de Nintendo, ya que sacó muchísimas franquicias muy buenas. Aparte de que, como te dije, a mi parecer el mando de GameCube es perfecto para mí. Tienes mi respeto, Stark. Pero bueno amigos, ni modo. Y ahora sí, pasaremos con la última consola. Sony es una de las empresas que ha sabido mantenerse en el mercado de los videojuegos, ya que esta compañía es una de las pocas que sigue creando consolas. Pero no todo puede ser bueno. En el 2012, Nintendo estrenaría su mítica Nintendo 3DS, y para esto, Sony mostraría su increíble PlayStation Vita, Sabrosa. ¡Ay, qué rica chuleta! ¡Ay, ay, ay! la cual era la sucesora de PSP. Todos quedamos impresionados, pues la PlayStation Vita parecía tenerlo todo para triunfar, ya que la consola de PSP le había ido muy bien en cuanto a ventas. Pero, ¿por qué fracasó la PlayStation Vita? Acá entre nos les voy a preguntar con todo respeto, ¿no les parece eso curioso? Bueno, para empezar, esta consola salió con un precio demasiado elevado. Esto ocasionó que muchos que comprarían la PlayStation Vita mejor se compraran una Nintendo 3DS, ya que esta estaba más barata. Y pensarás, pero con que le bajen el precio, esta triunfará.
Pero esto no fue así, ya que además de tener un precio elevado, Sony optó por usar memorias especiales, en vez de usar tarjetas SD o micro SD como sí lo hizo la Nintendo 3DS. ¡Estás en toda la boca! Pasado de ver. Las memorias de PlayStation Vita tenían un precio demasiado elevado, y lo más importante por lo cual esta consola fracasó es por Sony. Esta compañía, en vez de apoyar a su consola sacando más exclusivos o más franquicias, Sony simplemente hizo un lado su portátil para enfocarse en su nueva consola PlayStation 4. Lamentable. Y pues esta es la consola que menos merecía fracasar en mi opinión, ya que si tienes una PlayStation Vita sabrás que es una joya completamente. Si estás pensando en comprar esta consola y algunas otras, acá arriba te dejo una tarjeta para que veas por qué debes comprar PlayStation Vita en 2021 y otras consolas. Y bueno hermano, hemos llegado al final del video y te invito a que me comentes cuál es la consola que no debía fracasar en tu opinión. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte o compartir este video con alguno de tus amigos. Esto me ayuda mucho a seguir creciendo. Y ahora sí, yo soy Raxoman y nos vemos en un próximo video hermanos. Hasta la próxima.